Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión del curso virtual, del taller virtual Caso Práctico Integral del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 2023. Tenemos ya en plataforma a la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, actual directora de la revista Contadores y Empresas. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. La Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Edu. Muchas gracias. Bien, un especial saludo a cada uno de los participantes que el día de hoy nos acompañan en esta primera sesión sobre el desarrollo de un caso práctico vinculado con la determinación del impuesto a la renta. Como siempre, un placer saludarlos. Vamos a ver en esta primera parte, vamos a tratar en esta primera sesión al inicio una breve introducción a título de tenerlo de referencia de cara a los casos que vamos a desarrollar y luego ya iniciamos propiamente el planteamiento del caso práctico. El enfoque y la idea es revisar tanto adiciones y deducciones que se pueden presentar de manera recurrente o tradicional, como también incidir en algo que es muy relevante, ¿no? Las diferencias que pueden surgir entre el tratamiento contable versus el tributario y que siempre deben ser consideradas. Y al desarrollarlo a nivel práctico, van ustedes a poder apreciar, ¿no? El impacto que eso también va a tener en la determinación del impuesto a la renta. ¿Correcto? Sobre esa base, entonces vamos a iniciar el día de hoy, vamos a trabajar el día de hoy. Como siempre, si tienen alguna consulta, alguna pregunta que deseen formular, lo pueden hacer por chat o si lo estiman pertinente también a través de audio, ¿correcto? Bien, iniciamos entonces con el desarrollo. Como les decía, primero una breve introducción sobre la determinación del impuesto a la renta empresarial, ¿no? Siempre considero pertinente observar y tener en cuenta este plano, esta guía, sobre cómo es lo que está regulado en la legislación del impuesto a la renta, la estructura que se debe seguir de cara a llegar a la renta neta imponible e impuesto a la renta, pero también considerar luego el proceso que se sigue en la práctica a nivel metodológico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, lo primero se debe determinar o se debe establecer los ingresos gravables devengados en un ejercicio. Cuando esos ingresos provengan de la enajenación de bienes, se efectúa la deducción del costo computable de cara a determinar la renta bruta, ¿no? Ello está regulado en los artículos 20 de la LIR y el 57 respecto al devengo, ¿no? Recordemos que a nivel del impuesto a la renta, ya desde el año 2019 tenemos reguladas, establecidas las reglas del devengo tributario, tanto generales como particulares. Una vez que hemos determinado la renta bruta, procedemos a hacer la deducción de los gastos deducibles o aceptables para obtener la renta neta. Es obvio que ahí tenemos que considerar las reglas previstas en el artículo 37 de la LIR respecto a los que son aceptables, 44 como no deducibles y 57 respecto al devengo, con su respectivo reglamento. Luego, si hubieran operaciones en moneda extranjera, hay que considerar el efecto de la diferencia de cambio, ¿no? Técnicamente no podemos decir la diferencia de cambio ingreso o gasto, siempre recomiendo también tener en cuenta ello, sino que la diferencia de cambio lo que genera es una ganancia o pérdida, producto de la fluctuación o la evaluación de la moneda. Y como no es ni ingreso ni gasto, a nivel del impuesto a la renta también tiene una regulación específica, ¿no? Un apartado. Aunque he apreciado también que en algunos casos se le incluye dentro de lo que es la determinación común de renta neta, pero yo estimo pertinente manejarlo por separado, justamente porque tiene un tratamiento particular previsto en el artículo 61 de la LIR y su reglamento, ¿correcto? Una vez que ya tenemos determinada la renta neta, si hubieran pérdidas tributarias, lo que procede es la compensación, ¿no? La compensación de las pérdidas tributarias según los sistemas regulados en el artículo 50 de la LIR y con ello ya llegamos pues a la renta neta
imponible. Como les digo, este es el procedimiento legal, ¿no? Las condiciones, las reglas, los parámetros están regulados en la ley. Sin perjuicio de ello, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que realizamos en la práctica? En la práctica partimos de, como enfoque metodológico del resultado contable y sobre ello hacemos los agregados y deducciones para determinar la renta neta. Y esto mirando también un poco, considerando según lo que se ha previsto en el artículo 33 del reglamento de la ley. Y es lo que está plasmado en la declaración jurada, ¿no? En la declaración jurada no vemos esta determinación de renta bruta, renta neta, sino incluimos la información de los estados financieros y sobre el resultado contable que no se solicitan que hagamos o se realicen esos agregados y deducciones. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? Al inicio, este resultado contable es importante que se verifique, se valide como primer tip sobre qué base se ha preparado, ¿no? Si han aplicado las NIF plenas, la NIF para pymes, si han, ¿no? ¿Cuál es el modelo contable que han considerado? Si fueran microempresas, ya hay una norma peruana para información financiera, es decir, aquellas con ingresos hasta 150 UIT, pero que va a entrar en vigencia todavía en el 2025, ¿no? Pero ya ha sido aprobada, dictada. Entonces, sobre ese modelo contable es que se puede definir también ya agregados y deducciones per se, ¿no? Cuando hay diferencias entre el tratamiento contable versus el tributario. Por ejemplo, si una empresa mide sus activos de propiedad, planta y equipo, ha tomado la opción de medir bajo el modelo de revaluación, ¿no? Revaluación voluntaria, y ya está efectuando depreciación. Ahí tenemos también que observar que hay una diferencia entre lo contable versus lo tributario, entre otros supuestos, ¿no? De desvalorización de existencia según la NIC 2. Entonces, esos aspectos es importante considerarlos y observarlos. Sobre esta base, sobre este procedimiento, vamos a brindar algunos alcances, ¿sí? En principio, sobre la realidad de las operaciones, ¿correcto? Sobre la realidad de las operaciones, es importante observar y tener en cuenta, ¿no? Que ese es un aspecto ya acuñado en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, también se ha mencionado actualmente en las casaciones, que lo relevante, lo primero que se tiene que hacer es acreditar que las operaciones efectivamente se han realizado, ¿no? Y eso se tiene que dar o se tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Por ejemplo, en esta primera jurisprudencia se señala que para determinar la fehaciencia de las operaciones que realizan los deudores tributarios es necesario que se acredite en principio que la realidad de la transacción con sus proveedores. ¿Y cómo se puede sustentar? Con la documentación que demuestre haber recibido los bienes, ¿no? Tratándose de operaciones de compra de bienes, o con indicios razonables de la efectiva prestación del de los servicios que señalan haber recibido, ¿no? La efectiva prestación del servicio, ¿ok? Entonces, tanto para compra-venta de bienes como servicios, por ejemplo, ¿no? Entre otras transacciones, entre otras operaciones que se dan, pues, a nivel empresarial. Y la segunda RTF que les menciono, que les comparto, nos sirve siempre a título ilustrativo de documentos que podrían ser medios probatorios o sustentatorios, ¿no? Como se señala ahí, proformas, guías, contratos, comunicaciones, ¿no? Guías de remisión, que hoy sabemos que son electrónicas, ya hemos mencionado en cursos anteriores, que por sí solas no acreditan la operación, pero sí suman, ¿no? Sí suman o sí pueden dar indicios de que la operación se ha dado, de que es consistente o fehaciente, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos algunos documentos o tips sobre este supuesto, el principio, el punto de partida, que corresponde a acreditar la realidad de las operaciones. Sobre esa base, luego tenemos algunos tips vinculados con ingreso, costo computable y gastos. Respecto a los ingresos, algunas consideraciones importantes a observar sobre su definición. Si revisamos la legislación del impuesto a la renta, no hay una definición desarrollada, ¿no? Propia. Entonces, a nivel de criterios del Tribunal Fiscal y de la Administración, se recurre a las normas contables, ¿no? Recuerden que las NIF o las normas contables no son fuente del derecho tributario porque no son normas jurídicas, sino son normas técnicas, pero sí se les puede considerar para efectos de darle contenido
a estos conceptos, términos que están acuñados en la legislación del impuesto a la renta, pero que no tienen un concepto. Sí se les puede considerar, pero es algo sumamente importante que corresponde a que siempre y cuando no se opongan a lo previsto en la legislación tributaria. Ese es el kit, ¿no? Ahora, claro, en la práctica no es sencillo, ¿no? No es labor sencilla cuando nosotros desarrollamos un tratamiento, hacemos un registro contable, luego tenemos que identificar si hay alguna diferencia con el tratamiento tributario para conciliarlo justamente vía declaración jurada. El otro aspecto es que hay que verificar si los ingresos que están reconocidos contablemente se encuentran afectos al impuesto a la renta, ¿no? Ello en virtud al ámbito de aplicación de la ley. Ahí les comparto para título ilustrativo algunos ingresos contables que no están grabados, ¿no? Por ejemplo, no se encuentran grabados, entre otros supuestos, ¿no? En función al ámbito de aplicación, por ejemplo, cuando una empresa obtiene una ganancia producto de una combinación de negocios y que se denomina como badwill, ¿no? Esa ganancia no está grabada con el impuesto a la renta, ¿no? Porque se origina por la medición del activo neto a valor razonable, ¿no? Lo que graba o lo que se graba en la ley corresponde a una ganancia capital que provenga de la enajenación de bienes, supuesto que en este caso no se da. Otro caso de ingresos contables que no se encuentran grabados, ¿no? Corresponde, por ejemplo, al supuesto de dividendos que percibe una empresa. Expresamente está señalado como un concepto inefecto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deducciones, ¿no? Contablemente está reconocido como ingreso, habrá que hacer las deducciones correspondientes a nivel tributario. El otro supuesto es sobre el devengo que les menciono, el devengo tributario. En el artículo 57 están señaladas las reglas generales y las reglas particulares. Ahora en unos casos vamos a comentar sobre algunos tips vinculados a ello, pero es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? El devengo, en suma, implica imputar los ingresos y se aplica similar reglas para los gastos, imputar los ingresos y los gastos a un ejercicio gravable. Y eso es fundamental, ¿no? Veamos que si no se realiza esa imputación en forma adecuada, en forma correcta, pues se puede distorsionar se va a incidir o va a impactar en la determinación de la renta neta imponible, en el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ahí sí hay que mirar con cuidado en función a las operaciones que se realizan. Luego tenemos la medición a valor de mercado para fines tributarios. Se tiene que hacer la medición a valor de mercado según el artículo 32 de la ley. Otro aspecto vinculado con operaciones con partes vinculadas que se deben considerar o tomar en cuenta, ¿no? Las reglas de precios de transferencia. Finalmente, con respecto a ingresos, que les mencionaba yo, si tenemos ingresos contables, se analiza si están o no grabados. El otro aspecto es cuando no están contabilizados los ingresos, pero sí para fines tributarios hay que considerar rentas fictas o imputadas, rentas presuntas, y eso se debe ajustar vía declaración jurada anual. Por ejemplo, operaciones gratuitas no generan, ¿no? No generan ingresos contables, pero podrían originar renta presunta. Por ejemplo, préstamos respecto de los cuales no se ha pactado intereses, podría llevarnos a la regla de interés presunto, y eso también implicaría, en este caso, una adición vía DJ anual. Igual si hay una cesión de bienes, por ejemplo, a título gratuito, hay que considerar, ¿no?, la respectiva renta presunta. Respecto al devengo que les comentaba, ¿no?, las reglas generales en el caso del devengo de ingresos es que ya se hayan producido los hechos sustanciales para su generación independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su cobro, ¿no? Independientemente de la oportunidad en que se vaya a cobrar y aún, ¿no?, cuando no se ha definido ello. Eso es importante tenerlo en cuenta. El derecho a obtenerlo no esté sujeto a una condición suspensiva y que la determinación de la contraprestación o parte de esa contraprestación no dependa de un hecho o evento futuro. ¿Correcto? Estas son las reglas generales del devengo, sea como se ha desarrollado en la exposición de motivos del decreto legislativo 1425, que fue el que modificó el artículo 57 de la ley. Se ha adoptado la definición jurídica del devengo, ¿no? En la práctica,
hay operaciones que pueden llevarnos a algunas dudas o controversias. Lo que tendríamos que en suma analizar o mirar para tener más concreto si se ha devengado o no el ingreso es evaluar si se ha generado ya el derecho a la contraprestación económica, ¿no? Si ya se ha generado el derecho a cobrar al cliente, entonces por el total, por lo completado, por lo desarrollado, entonces en función a ello habría que reconocer el correspondiente ingreso, ¿ok? Y algo importante aquí es que deben tener o observen y aprecien que en lo absoluto para las reglas del devengo de ingresos y gastos se hace referencia al comprobante de pago. ¿Okay? El comprobante de pago siempre me permite incidir en que es un documento formal, necesario sin duda, por ejemplo, para gastos, porque sin ello no es deducible el gasto, pero no es suficiente porque no acredita operaciones, pero no llevemos al altar al comprobante de pago. ¿Okay? Nosotros tenemos que guiarnos de estas normas, por ejemplo, para el devengo de ingresos y gastos, y no se supedita al comprobante de pago. Si ya se realizó la operación, si ya se vengó al margen del momento en que se emite el comprobante, se tendrá que imputar al ejercicio correspondiente, ¿no? Ahí también en un informe de SUNAT, ya vinculado con estas nuevas reglas, sobre el hecho sustancial, señala o indica que supone una certeza razonable en cuanto a la obligación y su monto, ¿no? Es decir, se tiene derecho a la retribución para saber, ¿no? Saber el momento en que se genere el hecho sustancial que se obtiene al culminar la prestación del servicio. En el caso de servicios, ¿no? Que se realizan en forma concreta, cuando se entenderán devengados en función a su culminación, ¿no? Ello para tenerlo en cuenta, ¿no? sobre el particular, ¿no? En, en línea con ello, en línea con el tema, similar para lo que es costo computable, ¿no? En lo que corresponde a costo computable, siempre tener en cuenta que implica afectar a resultados el costo de un bien. El costo computable en términos contables implica costo de ventas, costo de enajenación, ¿no? En ese momento es que surge, ¿no? El costo computable, aquel que se deduce del, del ingreso en la oportunidad en que se realiza la enajenación. Ahora, obviamente, antes que surja o exista el costo computable, ¿no? A nivel de concepto o de definición del costo, está comprendido por el costo de adquisición, el costo de producción, el valor de ingreso al patrimonio si es una operación a título gratuito, ¿no? Entonces, este costo se va a imputar en la oportunidad en que se reconozcan los ingresos. Hay que analizar siempre las diferencias entre la regulación tributaria versus las normas contables. En este rubro del costo computable es muy, muy interesante, ¿no? Ese punto, ese aspecto muy relevante, porque ahí tenemos existencias, tenemos propiedad, planta y equipo, activos intangibles, inversiones, entonces donde subyacen, sin duda, diferencias importantes que se deben observar y tener en cuenta. Debe estar debidamente sustentado con comprobante de pago, ¿no? Y estar acreditado. Son dos cosas. Una es el sustento con comprobante de pago, que es igual costo y gasto, que es necesario, como les digo, pero además la acreditación, ¿no? La acreditación. Respecto a costo computable, en la LIR expresamente se señala que se puede aplicar las NIF, pero nuevamente, ¿no? En tanto no se ponga lo que dispone la ley y reglamento, ¿ok? Hay una jurisprudencia vinculada a la acreditación, se indica que no corresponde considerar como costo computable la adquisición si no ha quedado acreditada, ¿no? Independientemente de que cuente con comprobante de pago. Entonces eso ya lo debemos manejar como una política o un criterio sobre la debida acreditación, ¿ok? Eh, sobre el particular, o en la misma línea, veamos ahora el tema de gastos, ¿no? Hemos visto ingresos, hemos visto gastos, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a... Melania, ¿cómo está? Vamos a ir avanzando, Melania, pero sí, esto creo que ya lo habíamos, me lo habías eh, mencionado, creo, Melania. Lo habíamos visto en una sesión anterior, me parece, sobre ese caso del incendio, ¿no? Ya lo habíamos revisado, visto, algo que habías comentado, ¿no? Y creo que habíamos señalado que se tenía que ver con la parte legal, si mal no recuerdo, Melania, ¿sí? Sobre
la consulta que manifiestas del incendio. Creo que faltaba documentos según lo que había mencionado el área legal. ¿Ok? Igual si no lo podemos revisar en algún momento. En el caso de renta neta, ¿sí? Sobre la renta neta, ¿cuáles son los principales criterios para la deducibilidad? Que se cumple el principio de causalidad, es decir, el gasto debería eh, a nivel potencial ser necesario para mantener o incrementar la fuente generadora de renta. La deducción no debe encontrarse prohibida. Cuando hablamos del principio de causalidad, los criterios conformantes son normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y generalidad. Generalidad en el caso de gastos de personal, ¿ok? Gastos de personal. Luego en un caso vamos a comentar sobre el particular. Pero estos son los criterios, ¿no? Normal, natural, habitual y razonable. El tema de acreditación, igual, ¿no? Las operaciones tienen que estar debidamente acreditadas con los elementos mínimos probatorios, ¿no? El devengo, como les mencionaba, las reglas generales a nivel de gastos son similares a la que acabamos de ver para ingresos. En todo caso, hay que considerar supuestos de excepción como aquellos gastos respecto de los cuales se exige, ¿no? Se exige la regla del pago antes del vencimiento o presentación. Y sobre la bancarización, que ahora también comentamos algunos tips, pero que en suma implica pues utilizar medios de pago respecto de obligaciones cuyo importe sea a partir de las sumas que se establecen, ¿ok? En el tema de la causalidad siempre es importante incidir, me permito incidir, en que debe ser potencial, necesario para mantener o incrementar la fuente generadora. Y ahí se aplica pues una concepción amplia, es decir, no solo los gastos directos, sino también los indirectos, por eso se admiten, por ejemplo, gastos en beneficio del personal, ¿correcto? Y el tema de potencial, ¿ok? Por ejemplo, a ver si ustedes también me brindan sus comentarios vía chat, ¿no? ¿Qué pasaría si una empresa está, ¿no? Próxima, está viendo la posibilidad de lanzar una nueva línea de negocios, ¿ok? Un nuevo proyecto y inicia y realiza algunos gastos de marketing, algunos temas de gastos de publicidad, marketing, toda una campaña de cara, ¿no? A lanzar una nueva línea de producción. Pero finalmente no se obtienen los resultados esperados en esos gastos que se hacen de marketing, campaña, estudio de mercado, ven que no se han obtenido no se estarían obteniendo los resultados esperados, ¿no? El retorno no sería lo que se planifica y la gerencia decide no continuar con esa nueva línea, ¿no? Ya se hizo una primera avance, ya se hizo una primera evaluación y se ve que no darían los resultados, entonces no se termina o no se concreta finalmente el proyecto, ¿no? ¿Consideran ustedes que esos gastos que se han hecho respecto de este proyecto y que finalmente ya no se concreta, serían o no serían deducibles? Porque obviamente si el proyecto finalmente ya no va a ver la luz, no va a generarse rentas. Pero ¿qué dicen? ¿Sería o no sería deducible esos gastos que hizo la empresa, ¿no? Evaluación del mercado, marketing, quizás algo de la campaña que se ha dado de cara a definir si se lanza o no esa nueva línea de negocio, ¿no? Esa nueva línea de negocio-producción. ¿Iría o no iría, ¿no? Entonces, ahí son aspectos importantes a tener en cuenta, ¿ok? Entonces, para que lo observen. A ver, aquí los leo, ¿no? Siempre importante. Ok, aquí José señala, sí serían deducibles. Claro, no están condicionados. Efectivamente, ahí José, muchas gracias por la respuesta. Solo tener en cuenta, a eso se refiere que sean potenciales. Lo importante es que sean necesarios para la generación de renta. ¿Qué es lo que hay que acreditar ahí? Obviamente, esos desembolsos, ¿cuál era el proyecto? ¿En qué consistía? ¿No? Que sí fueron necesarios. Ojo ahí, no es simplemente decir hago gastos, no hubo ingresos, igual van a ser deducibles. Lo importante es la acreditación, ¿no? James también, muchas gracias por el comentario que indica que sí serían deducibles, ¿no? Eso para que lo tenga en cuenta, ¿ok? Aquí Rosario menciona, para el caso de la colega, el gasto sería para el 2024. Claro, sí, algo lo habíamos visto, por eso le decía a Melanie, creo que me lo había comentado. A ver, aquí hay un caso, hay un supuesto para que lo están mencionando en el supuesto de Melania, lo que se indica es que ha habido un incendio, ¿no? Y
Ya se tiene el documento del archivo de la investigación por parte de la Fiscalía. Consulten qué año debo deducir la pérdida.